Muy buenas tardes, amigos y amigas que me escuchan en este momento. Aquí Gisela Movilla de Joyas del Corazón. Tenemos un programa hoy sumamente especial. Hace días que no pasaba por aquí, ya que ustedes tienen muchísimos podcasts para completar de escuchar, pero hoy no podía dejar pasar esta oportunidad de traer a un invitado especial que conozco de muy cerca. Llevamos años juntos en la iglesia, que es un hermano en la fe que conocemos con buen testimonio, y qué mejor manera de traer este siervo del Señor para que nos traiga un testimonio poderoso. Pero ese testimonio, antes que él dé su testimonio completo, vamos a ir desarrollándolo por partes. Así que siéntese tranquilito en su casa, tome su tacita de café, descanse, desocúpese por un momento, porque esto es algo sumamente importante que ustedes deben de escuchar. Así que esta charla que vamos a tener hoy lleva por título De tinieblas a la luz. De tinieblas a la luz. Así que le doy la bienvenida a nuestro hermano Francisco Menéndez. Francisco, gracias por tomarte este tiempo para compartir con nosotros hoy. Danos un saludito por ahí. Amén, amén, Gisela. Claro que sí, muchas bendiciones para todos los que están escuchando este podcast. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes las cosas y las maravillas que Dios ha hecho en mi vida a través de estos años, ¿verdad? Sirviéndole. Hay un chance, no es un chance la palabra que estoy buscando, pero todos tenemos esta oportunidad de tener este encuentro con Dios. Todos tenemos esta oportunidad de alcanzar la misericordia de Dios, y yo estoy muy agradecido porque fui alcanzado por esa misericordia, y yo sé que de la misma manera que yo fui alcanzado, muchas de las personas que van a escuchar este mensaje también van a ser alcanzadas, y de verdad que espero que a través de lo que compartamos hoy del testimonio, las personas puedan abrir sus ojos y el entendimiento para comprender y entender que lo que están viviendo tal vez en este momento no es la verdad, sino solamente un engaño del enemigo, pero que la luz de Cristo, el conocimiento de Cristo, te puede traer libertad. Amén, amén, Francisco, tremenda introducción, gloria a Dios. Pero Francisco, quiero que todos los que estén escuchando hoy les diga quién es Francisco, de dónde viene Francisco. Bueno, yo soy un ser humano común y corriente, nacido en la República Dominicana, en Ajá. Santo Domingo, en la capital. Me crié en República Dominicana desde mi nacimiento hasta los 19 años, que fue cuando vine para Estados Unidos. Okay. Y en República Dominicana fui un joven normal que jugó béisbol, que es el deporte nacional allá. Jugué béisbol, trabajé desde joven, estudié, pero ustedes saben que las malas influencias llegan a los barrios, y, y uno se va desviando. Y son muchas cosas, son muchos detallitos. Por ejemplo, aunque mis padres me inculcaron cosas buenas, mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 6 años, Ajá. y ya desde ese momento empezaron a venir cosas. Por Ujú. ejemplo, que yo no entendía el porqué del divorcio. A mí no se me explicó nunca eso Ujú. cuando niño. Eh, y entonces yo necesitaba a veces el consejo de un hombre, de mi papá, pero no lo tenía. Ujú. Y entonces yo tenía que buscar el consejo de un vecino. Mm. Y el vecino lo que me decía era lo que él entendía, porque él no es mi papá. Ujú. ¿No entiendes? Sí. Y entonces pasaban cosas que yo le decía. Por ejemplo, yo quería hablar de mujeres, de relaciones con mujeres. Ajá. Entonces, ¿a quién yo le tenía que preguntar si no estaba mi papá? Al vecino. Exacto. Y entonces el vecino lo que fantaseaba y me llevaba a fantasear y cosas, pero no me decía la verdad de las cosas. Ujú. ¿Tú entiendes? Entonces por ahí ya uno se va desviando, desviando, desviando. Después llegaron jóvenes, ¿verdad?, que no eran muy buena influencia, y como ellos eran los del barrio, pues uno se fue inclinando por ahí.
Pero en sí, porque no quiero, ya eso es parte del testimonio. Pero espérate, no te me hace leer, va sin freno, va sin freno, pero esa era la pregunta que yo te quería hacer, la próxima pregunta. ¿A qué edad tú comenzaste a buscar esas malas juntillas? ¿Y qué trajo eso a largo plazo? Y ahí por ahí puedes, porque yo quiero mayormente que como esto es un testimonio que tiene muchas facetas, yo quiero que tanto los padres como los hijos entiendan, o sea, los padres que están criando y que no entienden por qué los hijos están comportándose de X manera, y también los hijos para que entiendan por qué quizás están sintiendo ciertas cosas y están haciendo ciertas cosas. Así que por ahí quiero que vayamos. Adelante, ahora sí puedes, mete gasolina. No, claro. Ahora, mira, por ejemplo, con lo del divorcio de mis padres, para mí fue duro porque yo no entendía. Yo tenía 6 años, yo no entendía. Y mami, papi, yo no sé, o no, eso no tiene que ver contigo. Entonces, papi, y cuando yo iba a la casa de mi papá, entonces papi y mami, no, tú estás muy joven para entender. Ok, yo estoy muy joven para entender, pero háblame aunque sea tú me hubieses dicho, mi hijo, no estamos juntos, hay un problema, no nos sentimos igual, pero nada, era simplemente, usted está muy chiquito para saber, para enterarse. Y otra cosa, perdóname que te interrumpa, otra cosa que pasa, que es un factor muy común dentro de los niños que están pasando por ese problema de divorcio de los padres, es que hay la tendencia dentro del corazón de los hijos de tener culpabilidad hasta cierto punto, de que quizás ellos están peleando por culpa mía, quizás es porque, tú sabes, casi siempre he visto en muchos casos que los niños se sienten culpables al no entender acerca del divorcio de los padres. Y como en los tiempos de antes, Francisco, yo no te estoy diciendo viejo, pero yo viví también similar experiencia, no buscaban la ayuda, aunque la ayuda existía, nunca buscaban en los lugares latinos, esta cuestión de buscar la ayuda a los hijos, de explicarle, no se la daban. Eso era un hush, no se habla allá afuera, esto es entre la familia, y ese es el problema que acarrea a lo largo dentro de la vida emocional de los hijos. Continúa. Claro. Entonces, mira qué pasa, Gisela, que uno va creciendo. Entonces, si mis padres no me cuentan qué fue lo que pasó, el chisme me va a contar qué fue lo que pasó. Exacto. Y tú sabes que el chisme nunca es la base original, lo que pasó de verdad. Entonces, no, que tu papá era mujeriego, no, que tu mamá era la mujeriega, no, que fue un cuerno, no, que... Y todo el mundo me inventaba una historia, una cosa diferente. Entonces, ¿a quién le creo? Tú sabes. Y después, mientras los años iban pasando y yo iba creciendo y escuchaba de repente una conversación y yo decía, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Pero bueno, eso pasa cuando las familias son disfuncionales, ¿verdad? Uno va creciendo, al final uno se acostumbra. Sí. Uno como joven se acostumbra que ya mi papá no vive conmigo, vivo con mi mamá. Mi padre viajó para Estados Unidos, entonces yo solamente lo veía una vez al año por 1 o 2 semanas, que él iba a República Dominicana. Entonces ahí fue cuando yo tengo 12, 13 años, que yo ya me empiezo a meter en el mundo de las gangas, de las pandillas. Llegaron esta gente al barrio, ellos son los que están ahí con uno, y el tipo es problemático. Llega un punto que esto es lo que hay, ellos son los que están ahí, tú sabes. Esa se convierte en tu familia inmediata. Claro, claro. Y ellos son los que más te buscan, porque había mucha gente buena, había muchos muchachos jóvenes buenos que jugaban béisbol conmigo, pero yo terminaba de jugar béisbol y ya me bañaba y me iba para la esquina con los muchachos, con los que yo siempre estaba en el medio. Y entonces mi vida el alcohol empezó temprano, a los 13, 14 años, una cervecita, un vasito de cerveza y eso. Y dije, para sentirme hombre, dije que yo soy un hombre que toma alcohol. Basura y engaño, porque el alcohol de verdad, hoy en día yo tengo 39 años y no lo tomo, porque reconozco que es malísimo, que su sabor es malo. Pero viste cómo empieza todo muy de a poquito, muy sutilmente, muy poquito a poco, que ese es el engaño de Satanás. No, una cervecita no te hace daño. Oh, no, un vasito no te va a hacer. Y por ahí sigue. Ajá,
continúa. Es que el diablo nunca te muestra un negocio, él, como lo pintan con cacho y cola. Ajá. Él viene a presentarte una cosa muy bonita, muy sutil, tú sabes. Entonces, luego que ya estoy metido en esta cosa de las gangas, eso se estaba saliendo de control. Ya había un papel de la policía que nos andaba buscando. Nosotros lo vimos, yo lo vi en mis manos. Y estaban los nombres de los muchachos, estábamos ahí. Y yo dije, esto se está saliendo de control, porque yo veía la ganga como que éramos los protectores del barrio, que venía un delincuente y dije que nosotros lo agarramos y le dábamos los golpes y que si yo qué. Y dije que protegíamos el barrio, así lo veía yo todavía en mi inocencia. Pero un día, Francisco, vamos allí, y cuando entramos a una tienda, que métete la gorra por aquí, y yo, ¿cómo la cosa? Pero ya yo estoy metido en el lío. Y me tocó robar aquí, me tocó hacer esto allá. Y pero fueron como las cosas muy rápido, fueron muy rápido. Primero empezaba una cosita, después empezaba otra, después llegó la droga al grupo. Alguien trajo marihuana, después trajeron cocaína, y ahí fue que yo dije, no, esto te salió de control. O sea, yo no llego a ese nivel, porque en mi familia me enseñaron el temor a esas cosas. Sí. Me enseñaron el temor, y aunque yo tenía que estar en el medio, porque yo era parte del grupo, yo tenía miedo de la droga. ¿Por qué pasó? Que yo tuve, muchos de ellos se fueron de viaje, empezaron a viajar, el grupo se fue desintegrando, pues yo me fui para otro lado, a hacer grupo a otro barrio. Me fui para otro barrio y por ahí me empecé a relacionarme, pero yo tenía como esa maldad todavía de la pandilla, tenía esa maldad, y yo fui a contaminar a otro barrio, porque entonces el que llevó la maldad a otro barrio fui yo. Porque me junté con gente buena, pero ellos querían ser como yo era, porque veían la maldad que había en mí. Y eso a mí me hacía sentir bien. Gloria a Dios, esto está... Pero una pregunta, haciendo una breve pausa. Hablando, porque esta pregunta debería de ser al final, pero haciendo una breve pausa para continuar en las demás. Ahora que conoces al Señor, o sea, vamos a entrar en detalle en las demás cosas, claro, pero ahora que conoces al Señor, ¿cuáles son las herramientas que un padre necesita para la crianza de sus hijos? Ya obviamente viniendo de lo que te pasó a ti como niño, viniendo de divorcio, pero padres que están pasando por algo similar y pueden que estén también en esta cuestión de un divorcio y eso, pero ¿cuáles son las herramientas que tú le dirías a un padre que necesita para la crianza de sus hijos? Mira, Gisela, sí, es que dependiendo de la edad de la persona, del niño, cuando se están divorciando, dependiendo de la edad, ¿verdad? Pero yo entiendo que si no hay solución y ya el divorcio se va a ejecutar, tienen que hablar con esos niños con la verdad. Claro, vamos a suponer que fue por infidelidad. No le tienen que decir al niño, mira, tu mamá me fue infiel, tu mamá me engañó, tu papá me engañó. No. Pero tienen que hablar con el niño y decirle, mi niño, mira, no vamos a estar juntos. Tu papá va a vivir en tal lugar, tu mamá va a vivir aquí, tú vas a estar con tu hijo así. ¿Pero qué pasó, mami? No, que ya no nos estamos llevando muy bien, ya no nos queremos igual, te amamos a ti, te queremos a ti porque tú eres nuestro hijo, pero tenemos que estar separados. Pero nunca dejen a una gente en el aire, no lo dejen, porque voy a buscar respuestas por otro lado. Y van a venir cosas que cuando vienen a ver me dicen la verdad, me cuentan la verdad. No, que tu papá fue infiel y yo odio a mi papá y le cojo rencor a mi papá por eso. ¿Tú entiendes? Entonces, sí. A los muchachos hay que hablarle, claro, si es un niño de 6 años que tal vez no entienda las cosas, pero hay que dejarle saber. Algo hay que dejarle saber, que él entienda que ya no vamos a estar juntos. Y hoy día los niños, muchachos, desde los 3 años, son más inteligentes de lo que uno se imagina. Claro. Entienden, o sea, el decirle, mira, no nos llevamos bien y para que tú no presencies discusiones y no te afecte, pues decidimos que cada cual coja por su lado. Pero a la pregunta que te hice es a nivel espiritual, pero eso lo podemos de pronto discutir más adelante. A nivel espiritual, ¿qué herramientas nosotros ya, obviamente ya sería
bueno, no la quiero contestar yo misma, pero las herramientas espirituales que uno como padre debe de tener. Y para tener esas herramientas hay algo muy importante que tenemos que tener. ¿Entiendes? Mira, Gisela, hay que orar mucho. La oración es para mí la clave de todo. La oración es la puerta a la liberación de cualquier problema espiritual, de cualquier problema mental, de cualquier problema físico, aún físico. Hay una película, no me acuerdo bien el nombre, que es como de Argentina, creo que es, o Chile, que es un muchacho que le gusta el rock and roll y la música metal, y su mamá oraba por su hijo y oraba por su hijo, y él le decía a su mamá, es que no ore por mí, que no me interesa, que nada. Poemas de amor, creo que se llama la película. Y de repente al muchacho en México lo secuestran y lo tienen secuestrado, y eso pasó, es verídico, eso pasó en verdad. Lo secuestran y el secuestrador lo apunta con una pistola y le dice a él, ¿tú crees en Dios? Y él está ahí en oración y le dice, ¿tú crees en Dios? Y el tipo grita al final, sí, yo creo en Dios. Y el secuestrador le dice, si hubieses dicho que no, te iba a matar ahí mismo. Wow. Y entonces un hombre que vivía diciendo a la mamá que no orara por él, que olvídate, que a él no le importa a Dios, que a él no le importa nada, y en ese momento él tuvo que reconocer que sí, que hay un Dios y que necesitaba la ayuda de Dios, pero todo viene por la oración de esa madre por ese hijo. Por la oración de esa madre por ese hijo, por ser una persona llena del Espíritu Santo que cree que Dios puede libertar a su hijo. Hay un, no sé si tú has visto esto, Gisela, pero esto me tocó mucho el corazón, que es de los demonios, 3 demonios que van y se juntan con Satanás, y Satanás le dice, dime, ¿dónde tú estabas? A uno de ellos. Y le dice, no, andaba por el mundo creando guerras, que sé yo qué. Y dice, ok, bueno, excelente. Y viene otro demonio y le dice, ¿y tú dónde estabas? No, yo andaba por el mundo creando el hambre para que los hombres se maten por comida, que sé yo qué, bien. Y viene el tercer demonio y dice, ¿y tú? Le dice Satanás al demonio, ¿y tú dónde estabas? Yo hice más que ellos dos. Yo logré que un cristiano deje de orar por su hijo. Wow. Yo logré que una madre deje de orar por su hijo. Y a mí me tocó mucho el corazón eso, porque yo dije, wow, esa es el alma más fuerte que ellos tienen, que no podamos orar por nuestros hijos. Quitarnos la fe, quitarnos la fuerza de orar por nuestros hijos. Entonces yo dije, eso a mí me despertó. Yo dije, no, yo voy a orar por mis hijos con ánimo, sin fuerza, voy a hacerlo. Exacto. Porque eso es lo que ellos quieren. Exacto. Eso es. El ingrediente principal para uno poder orar, obviamente, es tener a Cristo en el corazón. Claro. Ese es el ingrediente, esa es la herramienta principal. Te hice esta pregunta porque, nosotros como creyentes sabemos eso, pero hay mucho pueblo allá afuera que no conocen a Jesucristo y quieren hacer las cosas a sus propias fuerzas, y sin Dios es imposible tratar de mantener una familia unida, de tratar de mantener los hijos a salvo de este mundo, porque Dios, estando en nuestras vidas, Él se encarga de todo lo demás. Así que esa es la herramienta principal que tenemos que tener todos. Ahora, claro, y eso que no hemos entrado en materia todavía, Gisela, sí, ahora vamos para adentro. Aparte, tú sabes que cuando uno habla de la oración, uno, claro, le ora al Padre, le ora a Jesucristo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, pero hay mucha gente que le está orando a la Virgen María. Hay mucha gente que le ora que a San Judas Tadeo, que a fulano, que al otro, y no conocen la verdad, porque orar no es venir y prender un velón y pararme delante de un santo, que San Miguel, que sé yo qué. Olvídese de eso, mi hermano, que está escuchando esto. Y te lo estoy diciendo porque yo pasé por ahí. Ahora vamos para allá. Vamos para allá, no me brinque el charco. Yo le oré a todos los santos y ahora, y ustedes van a ver cómo son las cosas. Bueno, pues entonces, yendo para allá, hablemos ahora de la realidad que hay allá afuera en el mundo espiritual, de lo que Dios te sacó, que son las tinieblas, pero ¿por qué? Y quiero que quede bien claro a todos los que están escuchando, y creyentes en especial,
no le estamos dando la gloria al diablo. Quiero que esto esté bien claro. Estamos desmantelando las mentiras de Satanás. Y para nosotros como creyentes o personas que aún no conocen a Dios, entiendan con qué estamos lidiando, que esto es una realidad. El mundo espiritual es una realidad. Para nosotros poder vencer, y no vencer en nuestra carne, obviamente, para nosotros poder vencer las artimañas del diablo, las artimañas de Satanás, que el Señor los reprenda, tenemos que conocer a nuestro enemigo y cómo trabaja nuestro enemigo. ¿Y por qué digo esto? Ok, Francisco, entonces enseñándole a la gente a través de la palabra y el Espíritu Santo que nos muestra por qué debemos vencer y cómo debemos vencer todas estas cosas con el enemigo. Entonces quiero que ahora entremos más, como tú dijiste anteriormente, en profundidad en cómo opera el mundo de las tinieblas por la experiencia propia que tú estuviste. ¿Cómo tú caíste en ese mundo explícanos, qué fue santería? ¿Cómo empezó todo eso? Sí, claro. Bueno, cuando yo viajo para Estados Unidos de República Dominicana a los 19 años, llego a Nueva York y ahí me doy cuenta que mi familia es bruja, es santera y es santera de generación en generación. Cuando yo era niño, a mí me llevaban a esa, le dicen hora santa, y eran una fiesta de palo, le dicen también en mi país. Pero yo no entendía eso. Yo estaba ahí y pensaba que era una reunión de gente y ya. Y escuchaba los gritos y la cosa. Para mí eso era, no sé, se murió alguien. No entendía mucho eso. Pero cuando yo llego a Nueva York y yo veo lo que es, que tienen un altar lleno de estatuas de santo, demonio de verdad, pero de santo y de qué sé yo cuánto. Y yo veía que los demonios poseían los cuerpos y se empezaban y los demonios se expresaban a través de los cuerpos. A mí me encantó eso. A mí me encantó ese mundo místico, a mí me encantó eso. Y yo quería también que los demonios entraran en mí para yo poder hablar y qué sé yo cuánto. Porque yo veía que mi familia lo hacía. Y pero te voy a decir algo, mi familia ni se hizo rico con eso, ni estaba mejor, ni nada. Pero vives en una constante mentira de que ellos te están guardando y te están protegiendo. Y entonces yo decía, no, pues yo quiero eso. Y yo me envolví tanto en la santería, en la brujería, que para mí no existía nada, solamente ellos. Y yo iba tenía una amiga que ella a cada rato los demonios se montaba, le dicen, ¿verdad? Se monta el demonio en ella. Y hablábamos muchísimo. Entonces ellos vienen y dicen, cuando el demonio entra en el cuerpo, dice Dios bendiga, pero nunca dicen Jesucristo o Jehová. Nunca. Siempre Dios bendiga, pero nunca. Qué sinvergüenza es el diablo, que venir a usar el nombre de Dios, como se ve particularmente en estos tiempos en cosas religiosas, que usan que usan el nombre de Dios para hacer su fechoría. Adelante. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me envolví en eso y a mí me bautizaron, porque te voy a decir una cosa, el diablo hace lo mismo que hace Jesucristo en su Trinidad. Es un copión. Claro, porque la Biblia habla, arrepiéntete y bautízate. Y los demonios, para tú ser un caballo, como ellos dicen, el caballo es el cuerpo donde entra el demonio, también te bautizan y te preparan, tú sabes. Y ya yo estaba metido en ese mundo espiritual. Pero ¿qué pasa? Que Dios es tan bueno que me saca de Nueva York y me manda para Miami. Y cuando yo estoy en Miami, yo empecé a tener como depresión, empecé a tener ansiedad, desesperación. Pero te estoy hablando, Gisela, que yo estoy o sea, para el ojo del hombre yo estoy bien, porque yo tengo un buen trabajo, yo tengo mi vehículo, yo soy muy sociable, tengo muchos amigos, tengo todo.
pero por dentro yo me estoy volviendo loco. Por dentro yo estoy con una depresión y una cosa y una lloradera donde quiera, llegaba a mi cosa, donde quiera no, pero yo podía estar en la fiesta más buena del mundo y llegaba a mi casa a llorar. Pero yo no dejaba la santería. Yo tenía trabajo hecho con tabaco, con bastones, con pañuelos, con collares. Yo tenía un montón de trabajos antiguados por ello, ¿verdad? Y yo confiaba mucho en eso y le oraba a la Virgen, le oraba a San Miguel Arcángel, a Papá Candelo, porque son muchos demonios, tienen muchos nombres. Y yo le oraba a todos mis santos, porque yo entendía que ellos eran la única manera de tú llegar al Padre. Ay, Dios. Porque eso era lo que yo conocía, la manera de llegar al Padre a través de estos santos. Yo le hablo a ellos y ellos le hablan a Dios. Pero te voy a decir algo, todo desde niño, Gisela, eso es lo que pasa cuando tú no conoces la verdad. Exacto. Cuando yo era niño, yo siempre escuchaba que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar con fuego, y que un dragón, y que se van a comer a la gente, y que el mundo se va a morir. Y a mí me entraba un pánico, que yo escuchaba esa conversación y me iba, pero nunca me decían la salida, nunca me decían que Jesucristo es la puerta para yo no pasar por eso, porque sí va a pasar. Exacto. Sí, el mundo va a ser destruido por fuego, es bíblico, eso, hermano, dame hay que abrir los ojos y mirar afuera, y usted sabe que esto no se está arreglando. No. La gente que cree ¿cómo se llama esto? En la reencarnación, se supone que tú mueres y vas reencarnando hasta llegar a ser más bueno. Entonces, ¿cómo es que las cosas están empeorando? Exacto. Y se supone que estamos muriendo y reencarnando para ser más buenos. No hay forma. No. Entonces, cuando a mí me hablaban de esto, pero no me hablaban de Jesús, yo no le encontraba un propósito a la vida, porque si me voy a morir como quiera, ¿cuál es el propósito de la vida? Sí, entonces como quiera se va a quemar y no hay salvación. Pero sí hay salvación por Jesucristo. Aquel que se arrepiente de tus pecados y acepta a Jesucristo tiene entrada al cielo y no tiene que pasar por eso que va a suceder aquí en la tierra. Te vas o nos vamos antes de que eso suceda. Y si morimos en Cristo y nos vamos al cielo como quiera, tenemos ganancia. Amén. Sí, Señor. No hay pérdida. Pero bueno, ¿qué pasa, Gisela? Que estoy envuelto en este mundo espiritual. Ya los demonios me están atormentando mi vida porque me están dando esta depresión que lo que me está diciendo es quítate la vida. Quítate la vida. Tú no sirves para nada. Quítate la vida, Francisco. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué tú estás vivo? Si tú, esto eran las voces que yo escuchaba. Del mismo que te bautizaron. Para que tú veas. Si tú te mueres, Francisco, ¿quién va a pensar en ti si tú te mueres? Si tú te mueres, ¿a quién tú le haces un daño? Nadie, a tú no le va a hacer falta a nadie, te van a llorar un día y ya y se acabó, porque mira tú el que se muere. Y todos esos eran los pensamientos que yo tenía en mi cabeza. Hasta que un día yo tomé la decisión de quitarme la vida. Yo me iba a enganchar en el tubo del baño de donde yo vivía y se rompió el tubo, gracias a Dios, porque no me aguantó el peso. No me aguantó el peso, Dios es bueno. Y ese día yo me acosté a dormir, pero te estoy hablando que pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pero ese día yo estaba en un party, una discoteca, mujeres y amigos y bebidas, una chulería en ese mundo, ¿verdad? Y cuando yo llegué a mi casa me quería quitar la vida para que tú veas. Exacto. El engaño, la careta con la que yo andaba con esa máscara, diciéndole a los amigos míos, todo está bien, mentira. Y cuando llego a mi casa, me recuerdo que Felipe, mi amigo Felipe, tú lo conoces de la iglesia, sí, que yo lo empecé a ver, que él se fue un día siendo un mundano cualquiera de la calle, y nos volvemos a encontrar en el trabajo, y lo encuentro que él es cristiano. Y yo vi un cambio en su vida, yo lo vi, yo dije, cónchale, pero él tiene algo diferente, no sé qué es lo que él tiene. Y Felipe me hablaba de la iglesia y me hablaba de Dios, y yo no quería eso, la verdad. Yo no sabía que eso podía ayudarme, no creía que eso podía ayudarme. Hasta que ese día que yo estoy en mi casa, que me intento quitar la vida, yo me pongo a mirar el techo en la cama
y le digo a Dios, si es verdad que tú estás en el cielo, ni siquiera lo llamé por nombre, ni Jesucristo, nada, Dios del cielo, el del cielo. Si es verdad que tú estás en el cielo y que tú cambias la vida de la gente, entonces cámbiame a mí. Porque si tú no me cambias, yo me voy a quitar la vida. Ya yo estaba decidido a que yo me iba a matar. Si no había un cambio en mi vida, yo me iba a matar. Y ese día yo me dormí ahí mismo. Al terminar de decir eso, yo me dormí. Una cosa que yo todos los días me dormía a las 6 de la mañana. Todos los días yo amanecía despierto porque yo no podía dormir del insomnio, de la depresión que yo tenía. Y cuando yo veía el sol a las 6 de la mañana en mi ventana, era que yo entraba en sueño. ¿Y qué pasa? Que yo vuelvo al trabajo y ahí viene Felipe de nuevo a invitarme a la iglesia. Francisco, vamos para la iglesia. Y yo corriéndole. Y yo que no, Felipe, que mira, que esto. Y Felipe duró como 3 meses, de verdad, 3 meses. Todos los días que nos veíamos, él ni siquiera me predicaba ni me hablaba de Dios. Simplemente me invitaba a la iglesia. Y la misericordia de Dios es tan grande que, o sea, ese espíritu de suicidio que yo tenía no me atacó más. Dios no permitió que me atacara. Sí tenía la depresión, sí tenía un tipo de ansiedad, pero el espíritu de que yo tenía de matarme, no. Entonces, ¿qué pasa? Que un día, ya yo estaba cansado de Felipe. Yo le digo a Felipe, mira, ya, yo voy para la iglesia, ya. Pero ni siquiera era por encontrar la solución, sino era para que ya Felipe no me preguntara más. Pero yo no sabía que esa era la llamada que yo le había hecho a Dios. Que yo le dije a Dios, cámbiame. Entonces Dios me está diciendo, ven para mi iglesia, conóceme y yo voy a trabajar en tu vida. Pero yo no entendía que era así la cosa. Pues, ¿qué pasa, Gisela? Que yo llegué a la iglesia y todo cambió, Gisela, todo cambió, mi vida cambió, algo dentro de mí. Cuando yo entré a la iglesia, yo sentí que algo quedó afuera, que no pude entrar. Y yo me sentí como libre. Yo decía, wow, qué bien está esto. Y yo entro a la iglesia y empiezan a cantar y yo estoy cantando y de repente me siento y el pastor empieza a hablar del amor de Dios, del sacrificio en la cruz. Y ahí fue que yo entendí. Gisela, tú sabes las veces que yo vi películas en Semana Santa de Jesucristo y la crucifixión. Y yo no entendía. Yo no entendía un hombre que murió y resucitó. Pero yo no entendía que eso fue verdad. No entendía que esa era la razón de la vida del hombre. Y cuando el pastor me empieza a decir eso, y entonces yo entiendo, pero eso fue verdad. Eso es real hoy en día. Y empiezo a escuchar que Dios te ama, que Él murió por amor. El pastor está predicando eso, pero yo estoy escuchando eso adentro de mi oído. Aleluya. Yo estoy escuchando que hay alguien hablándome a mí. Y no diciéndome el Señor te ama, sino yo te amo. Aleluya. Era personal conmigo. Sí, yo te traje aquí, yo te amo. Y entonces yo decía, wow, pero ¿qué es esto que yo estoy escuchando? Y mi corazón se empezó a ablandar. Mi corazón empezó a decir como que yo quiero ese amor. Porque yo no conocía el amor real. Para mí el amor era un sentimiento que yo podía obtener de ti. Si yo podía tener algo de ti, eso era amor. Pero yo no tenía que darte nada a cambio, tú sabes. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que el pastor hace el llamado. Después que todo eso, ¿verdad? Habla del amor de Dios, hace el llamado y le pide que si alguien quiere aceptar a Jesucristo, primero empieza, si tú tienes un vacío en el corazón, y yo digo así, ¿por cómo este Señor sabe eso? Si tú te sientes solo y estás deprimido, ven que Jesús quiere llenar tu vida. Y yo digo, ¿pero quién Felipe no sabía que yo estaba en depresión? ¿Cómo el pastor sabe eso? ¿Por qué pasa? Que yo dije, mira, esta iglesia está muy lejos. La verdad me quedaba lejos de mi casa. Y yo dije, yo no vuelvo para acá. Pero yo voy a aceptar a Jesucristo a ver qué es lo que va a pasar. Dale. Me paré al frente, Gisela, y cuando me paré al frente con arrogancia, le dije a Dios, le dije, tú no me querías aquí, ya yo estoy aquí, a lo que tú quieras, a lo que tú quieras. Y ese día, Gisela, el pastor dijo, repitan después de mí, Señor Jesús. Ya yo estaba en el suelo gritando. Gloria a Dios. Yo ni siquiera pude decir Señor Jesús. Yo estaba en el suelo gritando en el suelo y yo empecé a pedir perdón. Y perdóname, pero
mi alma clamaba perdón, pero mi conocimiento me estaba diciendo, ¿por qué yo estoy pidiendo perdón? ¿A quién yo le estoy pidiendo perdón? Porque yo soy bueno, yo no soy malo. Entendía yo que yo era una buena persona. Y desde mi estómago salía perdón, perdón, pero mi mente me decía, ¿de qué tú estás pidiendo perdón? Gisela, pasó algo glorioso ese día. Yo tuve una experiencia con Dios maravillosa que transformó mi vida. Yo sí había tenido experiencia demoníaca, experiencia con los espíritus y esas cosas, pero nunca una experiencia tan gloriosa como esta experiencia. Yo sentía que me estaba cayendo una gota en mi cabeza cuando yo estaba de rodillas y pidiendo perdón. Yo sentía una gota cayéndome en la cabeza, pero era una gota espesa, era como la miel que cae así. Tú tomas la miel alta y la dejas caer, y yo sentía algo así que me caía en la cabeza. Y cuando eso cubrió mi cabeza, y yo estoy solo en una esquina, Gisela, a mí nadie, yo estoy solo por allá. Y cuando eso cubre mi cabeza, eso me está cayendo, eso cubrió mi cabeza, yo vi mi vida completa, mi vida como que tú abres un libro así rápido, rápido, y yo vi mi vida desde que tenía conocimiento de lo bueno y lo malo, 7, 8 años, hasta el momento que yo entré a la iglesia. O sea, ahí yo me di cuenta que la vida del hombre es demasiado efímera, es muy corta. Yo vi mi vida en segundos. Wow. Yo tenía en ese momento 22 años. Y yo vi mi vida desde los 7, 8 hasta ese momento. Y yo empecé a pedir perdón porque ahí yo entendí que yo fui ladrón, que yo fui un delincuente, que yo fui un mal hijo, que yo fui un mal amigo, que no fui bueno nada. Y yo pensaba que yo era bueno. Entonces yo empecé a pedir perdón con mi conciencia. Yo digo, wow, perdóname, mami, perdóname, yo fallé. Te fallé como hijo, a mi papá le fallé como hijo, a mis amigos le fallé como amigo, a Dios le fallé también. Y empecé a pedir perdón. Y eso que me está cayendo en la cabeza me sigue cayendo y cubrió todo mi cuerpo. Y cuando eso llegó como al área de mi corazón, yo sentí que me sacaron algo de mí. Wow, un peso grande sacaron dentro de mí, que yo no sentía mis rodillas tocando el piso. Yo de verdad hasta el día de hoy creo que yo estaba levitando, yo no estaba tocando el suelo. Yo creo eso porque era demasiado liviano, yo me sentía de una manera limpio por dentro y por fuera. Y fue maravillosa esa experiencia que yo tuve con Dios. Pero mira qué pasa, Gisela, que aún yo había tenido esa experiencia, yo no había dejado la brujería, porque yo todavía entendía que era lo mismo. Fue una experiencia con Dios, pero todavía los santos, los demonios, estos son la línea directa con Dios que yo tengo. Porque yo no tengo conocimiento de la Biblia. Yo no tengo conocimiento todavía de nada de eso. Pues, ¿qué pasa, Gisela? Que yo sigo mi vida, y una vez que mira que me impresionó porque estaba leyendo la Biblia hoy, cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo, al otro día se fue para el desierto. De una vez. A ser tentado por Satanás. Una vez que yo tengo esta experiencia con Dios gloriosa, los ataques demoníacos fueron fuertes, una cosa terrible. Ahí era el punto que yo quería llegar, perdóname, ahí era el punto que yo quería llegar, para que todos entiendan, porque hay vidas que estén escuchando ahora mismo, que probablemente están comenzando poquito a poco a acercarse al Señor. O hay vidas que han vivido unas malas experiencias en el mundo y han entregado su vida al Señor, pero ahí es donde comienza los comienzos de que el enemigo, que esto es una realidad, empieza a enviar ataques porque sabe que ha perdido una presa para el infierno. Entonces, esta es una realidad. No significa que toda la vida tú vas a tener, o sea, el enemigo siempre va a estar buscando la manera de hacerte flaquear en la fe, de sacarte de la fe, pero los comienzos de que una vida cuando está recién convertida al Señor, o que se está visualizando, que se está acercando poco a poco al Señor, el enemigo te va a mandar con todo lo que tiene para desenfocarte y para decir, ay no, mejor ni me acerco a Dios, porque si me acerco a Dios todas las cosas malas me pasan. Y en ese es el punto que yo quería llegar, que esta es la realidad. No es Dios que te manda eso, es el enemigo que no quiere que tú vengas al Señor. Así que quiero que hables de eso, de lo que estabas ya hablando.
Claro, Gisela, porque dime tú, si yo ando con el enemigo para arriba y para abajo, ¿por qué él me va a castigar o por qué él me va a mandar demonios y cosas? Él sutilmente te manda una depresión. Ajá. Él sutilmente te manda una vocecita que te dice quítate la vida. Ajá. Pero él no se te presenta de la manera agresiva Ujú. para que tú te salgas corriendo. Ajá. No. Entonces conmigo él fue sutil, pero cuando me le viré al otro bando, Ajá. ahí él vino agresivo. Ajá. Ahí, eso yo llegué a mi casa, Gisela, y de una vez yo escuchaba las ventanas que me la estaban aruñando, las ventanas me la arañaban, y yo escuchaba voces y gritos y cosas, y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Ujú. Y yo oraba a Dios, pero también le oraba a los santos, porque todavía estaba metido entre los dos, para calmar la cosa. Entonces, pero sigo leyendo mi Biblia y estoy leyendo la Biblia. Y cuando estoy leyendo la Biblia también encuentro que Dios es celoso con su adoración. Ujú. Y me doy cuenta que tú no puedes estar con Dios y con el diablo, que tengo que tomar una decisión. Ujú. Entonces yo no sabía qué hacer y yo le pedía consejo al pastor, le preguntaba, le decía, y él me iba aconsejando y me iba diciendo, mi hijo, es que o estamos con uno o estamos con el otro, no hay un punto medio. Y yo pensaba que yo estaba en el medio. Ujú. No hay un punto medio en esto. Entonces, ¿qué pasa, Isela? Que los ataques se incrementaban y la pastora me dijo a mí un día, la pastora Leida, me dijo, Francisco, pon música en tu casa, pon alabanza, llena tu casa de alabanza y cosas. Dice, es maravilloso lo que la música hace, la alabanza a Dios. Ujú. Porque cuando me venían esos ataques, yo ponía música de peregrinos y extranjeros, yo ponía la alabanza, yo sentía, lo podía sentir, era como un campo de fuerza que se ponía alrededor de mi cama y ya yo podía sentir a los demonios por fuera, pero yo no podían como llegar a mí. Yo me daba cuenta que no podían llegar a mí porque había un punto que yo sentía que los pies se me estaban como hinchando. Era como una opresión y venía como por los pies, que yo sentía como que se me hinchaban. Y cuando yo ponía la alabanza, eso se iba. Ujú. Y yo me sentía como protegido y en paz. Ujú. Entonces, ¿qué pasa, Gisela? Que un día ya yo tomo la decisión de decir, tú sabes que yo le voy a servir a Dios y se acabó. Y agarré y rompí un montón de bastones que yo tenía y pañuelos y trabajo de brujería y de hechicería. Rompí las estatuas que tenía del santo que me protegía a mí supuestamente y lo boté todo para la basura. Y yo dije, olvídate de eso, yo boté todo eso. Y oye, ¿qué pasa? Después que yo rompo y todo eso sucede, yo vuelvo a la iglesia y hay un señor predicando. Y él fue con su hijo, me acuerdo, hace mucho, lo vi una sola vez en la iglesia y más nunca lo he vuelto a ver. Eso fue en el auditorio de la fe, Ujú. cuando nos congregábamos allá. Y ese pastor empieza a predicar y al final del culto yo paso al frente porque me gustaba todavía, ¿verdad? Me gustaba eso de que uno pasaba al frente y oraran por ti. Gisela, y yo empecé como a vomitar aire. A vomitar aire y vomitaba aire y vomitaba aire y hacía como porque me salían esa aire y yo pensaba que era la presencia de Dios hasta que ese señor se paró delante de mí y él reprendió a los demonios y esos demonios salieron de mí ese día, que estaban dentro de mí, aún yo habiendo tenido una experiencia tan gloriosa como la salvación. El día que acepté a Jesucristo, ¿sabes? Porque eso que me cayó a mí en la cabeza, Isela, que yo sentía que cayéndome en la cabeza, yo entiendo hoy en día, porque leo la Biblia, que fue la sangre de Cristo que de verdad me cayó en la cabeza y me perdonó de mis pecados. Y te limpió. Y me limpió, pero como yo no había todavía tomado la decisión de dejar la santería, esos demonios estaban ahí escondidos. Entonces, cuando yo tomé la decisión de le voy a servir a Dios, esos demonios salieron de mí. Todos esos demonios salieron de mí. Y mira qué pasa. Ahí sí yo me sentí bien y me sentí libre y me sentí como que de verdad, wow, qué glorioso se sentía esto. Pero mira qué pasa, Gisela, que yo vuelvo para mi casa y ya yo tomé la decisión de servirle a Dios por encima de demonios, el diablo y todo el mundo. Y yo tomé mi Biblia y yo le dije a Satanás, mira, diablo, porque yo de verdad tenía miedo, porque te dicen que cuando tú te la brujería y tú lo dejas, te vienen cosas terribles. Lo que te viene ahora es peor y te va a morir y te meten todo ese miedo para que tú no dejes la brujería, la santería y la brujería.
Entonces yo tomé mi Biblia y yo dije, mira, diablo, tú ven con tu grupo, porque yo vengo con el mío y aquí nos vamos a matar tú y yo. Y yo me acosté a dormir. Y mi hermano, yo dormí en un cuartico y mi hermano dormía en la misma cama conmigo, Yomar. Y se ha parado, como en la madrugada, se ha parado este moreno en la puerta de mi cuarto. Una sombra gigante que pegaba ya a la puerta arriba. Y yo me paro de la cama, a mitad de cuerpo me paro, y yo lo veo, y él viene para la cama y me empieza a ahorcar. Y me está ahorcando y me está ahorcando. Gisela, te estoy hablando que yo estoy despierto con mis ojos abiertos, esto no fue un sueño. Yo estoy despierto y veo esta sombra y me está ahorcando. O sea, esto es increíble, Gisela. Es que es la realidad del mundo espiritual. Que me está ahorcando. Entonces, mi hermano está en la cama, yo ni siquiera puedo mover el codo para darle un codazo, para levantarlo. Frisado. Entonces lo único que me viene al pensamiento es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y yo digo, la sangre de Cristo tiene poder y me cubre, y Él me suelta. Y entonces cuando me suelta, vuelve a la puerta y se queda parado y la cara le cambia. Su cara era de una mujer, era de un hombre, era un chino, era un perro, era un gato. Y yo me paro de nuevo a medio cuerpo y le digo, así que tú eres, que cambia la cara para engañarme. Porque así son los demonios. Los demonios nunca vienen con cara de demonio, vienen con cara de una persona buena y amigable o de un animal. ¿Tú entiendes? Y te engañan. Entonces cuando yo le digo, así es que tú eres, que cambia de forma para engañarme, volvió de nuevo a ahorcarme. Y me pegó a la cama y me empieza a ahorcar. Y entonces yo, con lo poco que puedo decir, que puedo mover mis labios, digo, en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí me suelta y se va. Entonces yo me levanto a mi hermano Yomar y le digo, manito, vamos a orar, que tuvo un ataque con un demonio. Y empezamos a orar hasta que llegó una paz al cuarto, a la habitación, llegó una paz, que eso fue increíble. Gloria y entonces yo entendí como ya podemos dormir. Gloria. Y ahí nos acostamos a dormir. Y entonces yo me di cuenta, Gisela, que cuando tú decides ponerte serio con Dios, el enemigo viene a atacarte más duro. Ahora te voy a decir algo. Él puede atacar lo más duro y lo más fuerte que él quiera. Mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Sí, Señor. Él podrá atacar y podrá venir a asustarte, pero mientras tú te agarres de Jesucristo, no hay manera de que tú pierdas. Amén. Así es. No hay manera de que tú pierdas. Como dice como dice la palabra en Isaías 54:17, que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Una vez que estamos del bando del reino de los cielos, tenemos el reino de los cielos completamente a nuestro favor. Sí, hay guerras espirituales que de pronto enfrentamos, pero como tú dices, más poderoso el que está en nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Así que continúa. Y otra cosa, Gisela, porque mira, esa fue una de las batallas que yo tuve. Pero aún todavía yo no había sido desintoxicado del mundo. Ese fue mi primer año como cristiano, que yo ni me gusta contarlo porque fue terrible. Yo siempre digo, yo tengo 15 años, yo digo, no, yo tengo 14 porque no me gusta contar el primero. Porque yo andaba con un pie adentro y un pie afuera. Y mira qué pasa, Gisela, aún teniendo todas esas experiencias, yo seguía mi mundo en mi discoteca, yo seguía yendo a las discotecas. Y Gisela, hay lugares que son del diablo. Hay lugares que son donde los demonios se reúnen. Y por eso es que nosotros los cristianos no tenemos que estar metidos en toda la fiesta, no tenemos que estar metidos en todos los lugares, por bonito que sea. Porque hay lugares que hay huestes espirituales, como dice la Biblia. Amén. Huestes celestiales, ¿verdad? Demonios. Y mira qué pasó este día que yo salí de la iglesia, saliendo de la iglesia, me entró un mensaje de texto de los amigos míos del mundo. Ven para acá, para la discoteca, que aquí están las mujeres preguntando por ti. Ya tú sabes, me hablan de mujeres preguntando por mí. Había que ir porque uno no puede hacerle ese daño a las mujeres. Y yo arranco para la discoteca, Gisela, saliendo de la iglesia, sobrio. Yo no había tomado ni una cervecita, nada, sobrio, nítido. Y arranco para mi discoteca, Gisela.
Y cuando yo entro a la discoteca, lo recuerdo como hoy, la música dejó de sonar, se apagó la música. A todo el mundo en su mundo, pero para mí la música se apagó. Y yo solamente podía escuchar el latido de mi corazón. Boom, 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 boom. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y la gente, yo podía ver a todo el mundo en cámara lenta. El único que se podía mover, caminar normal, era yo. Pero todo el mundo estaba en cámara lenta. Y yo voy caminando hacia adentro y yo veo encima de la gente, habían sombras. Yo veía la sombra de todo el mundo encima, como de su cabeza hacia arriba. Y eran como cosas que estaban, demonios atados, porque lo que yo veía eran como sombras de gente que estaban atadas. Y se movían así como que querían salir, pero no podían. Y yo entraba y yo podía ver eso hasta que yo llego a la mesa donde están mis amigos. Y cuando ellos vienen a saludarme, yo echo para atrás, doy como 2 pasos hacia atrás, porque yo siento como recházalos, como que no se te peguen. Y yo echo para atrás y me empezó a doler la cabeza. Y yo digo, déjame beberme esta cervecita. Y cuando viene a ver, se me quita esto que me está pasando. Y cuando pruebo la cerveza, Gisela, qué veneno, qué cosa más desagradable. Una cosa que antes me deleitaba tanto, el sabor de la cerveza, ahora me sabía veneno. Y entonces yo me doy cuenta que ya no quiero estar ahí. Yo digo, ¿qué está pasando? Y yo digo, tú sabes que me duele la cabeza. Le digo a los muchachos, me duele la cabeza, yo me voy. Pues cuando yo me voy, que doy la vuelta, que yo salgo de la discoteca y la puerta se cierra detrás de mí, la música estaba sonando normal, la gente se escuchaba el cuchicheo de la gente hablando. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa, Isela? Cuando yo me monto en mi vehículo, yo me pongo a orar y yo digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo vi? Isela, mira, esto es tremendo. A mí se me engranojan los pelos cuando yo cuento esto. Porque yo sentí que mi carro tembló, mi carro se movió, como cuando te sacuden el carro, que se ponen así, y empiezan a empujarte el vehículo. Mi carro se movió, se estremeció de un lado a otro. Y yo escuché una voz, yo escuché la voz de Dios como un trueno duro dentro de mi carro que me dijo, yo te mostré el lugar en el que tú estabas caminando y yo te saqué de ahí. O sea, Dios me permitió ver la realidad de la cosa, que eso estaba lleno de demonios, me permitió ver los demonios que habían ahí y me permitió saborear el verdadero sabor del alcohol. Eso que pasó por mi garganta era la realidad, el veneno, y me permitió sentirlo. Y Dios me dice, yo te permití ver el lugar en el que tú estabas caminando, de ahí te saqué yo. Y me dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Aleluya. Gisela, ¿eso está en la Biblia? Claro que sí. Yo no lo sabía, yo no había llegado a leer la Biblia hasta ahí, yo nunca había escuchado eso. Y esa palabra vino a mí, o tú eres frío o eres tibio, o eres caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Y yo empecé a llorar y a pedirle perdón a Dios, y a pedirle perdón. Y desde ese momento en adelante, Gisela, no hay manera de que a mí me hagan meter un pie en una discoteca. No hay manera de que a mí me metan en un lugar que yo no quiero estar. No hay forma de que yo comparta una fiesta de algo que yo entiendo que a Dios no le agrada. No quiero, porque lo viví, lo experimenté y Dios me mostró la realidad de lo que había ahí adentro. Así y yo lamento mucho mis amigos que se quedaron en ese ambiente y que están en ese ambiente porque no conocen lo que yo conocí. Y se los dije y hablé con ellos y para ellos yo estoy loco. Y yo está bien, el evangelio es locura porque no cree. Exacto. No tengo problema con eso. Y es hasta el momento que a cada uno Dios le da la oportunidad. Dios toca la puerta, dice las escrituras, yo toco a la puerta y llamo. Si tú le abres la puerta, Él entra, como dice la palabra, y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, tendrán una relación y de ahí en adelante Él tomará el control de tu vida, donde tú no tendrás que preocuparte ya como antes en cómo solucionar tus problemas. Él se encargará de todas tus cosas. Y esa experiencia, Francisco, que es tan poderosa y tan grande, yo quiero que todo el mundo que esté escuchando en este momento entienda que esto es una realidad.
porque yo también en mi tiempo de mundo, yo fui también a muchas discotecas, yo también bebí bastante, yo también, pero yo temblaba antes de entrar a las discotecas porque ya yo tenía mi base bíblica, yo me crié en el Evangelio y estaba apartada y yo sabía que estaba mal. Pero aquí lo que ocurrió contigo, Francisco, fue la misericordia de Dios, en que pues todos nosotros cuando volvemos a los pies del Señor, y es lo que te pasó a ti, que ese primer año, vamos a decir, fue el año de ¿cómo se dice?, de desintoxicación espiritual en tu vida. A mí también me sucedió que en mis primeros comienzos en el Señor, la carne me tiraba y me trataba de impulsar a tratar de tan siquiera escuchar las voces de las personas con quien yo andaba. Y Dios no me lo permitió. Porque una vez que tú le diste la espalda a Satanás, él cierra esa puerta y hay de nosotros si abrimos aunque sea una ventanita para mirar qué dejamos atrás. Entonces la misericordia de Dios y su amor es tan grande que te permitió tener esa experiencia para que vieras de dónde él te sacó y para que no volvieras atrás. Así que acelerando un poquito esto porque estoy visualizando mi computador y no quiero que nos deje a mitad de camino. Claro que sí. Más adelantito, viendo toda esta experiencia que tú has tenido, y yo sé que a partir de ese momento eso te enseñó a afirmarte dentro de los caminos del Señor, en ese caminar en Cristo, ¿qué cosa has aprendido? Además de lo espiritual, pero qué cosas prácticas para la vida diaria has aprendido en el Señor que le puedas compartir brevemente, porque quiero ya ir terminando esto y ahora poniendo en balanza de lo que tú has aprendido en Cristo, el tiempo que llevas. ¿Cuánto tiempo ya llevas sirviendo al Señor, Francisco? 15 años. Entonces, poniendo en balanza todo lo que tú has aprendido en el Señor, las cosas, cómo el Señor nos va limpiando, porque es que eso es lo que quiero que la gente entienda. Una vez que le damos la vida al Señor, nosotros venimos de un mundo sucio, que venimos con malas mañas, venimos infectados de cosas del pecado. Hay un proceso que como apenas llegamos a los pies del Señor, empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros. Él nos dice, venir a mí tal como estás. Él no está esperando que tú te limpies allá afuera primero para llegar. Él quiere que vengas tal como estás. ¿Cómo estamos? Estamos podridos de pecado, infectados de tanta malicia y de tanta malas mañas del mundo, pero Él es el que se encarga de hacer la transformación en nosotros. Hay a veces que hay personas que la transformación, vamos a decir, del alcoholismo es instantánea, pero hay veces que la transformación, dependiendo, Dios trabaja en cada uno de nosotros en diferentes maneras. Dios nos enseña a cada uno en diferentes maneras. Es el mismo mensaje, claro está, pero dependiendo de la capacidad de nosotros entender, Él trabaja con nosotros y va transformando y va transformando hasta que, y ese primer año tuyo fue el año de ir al Señor desintoxicándote del pecado y de todas estas cosas que arrastraste por mucho tiempo. Ahora, ¿qué has aprendido desde ese momento del caminar en el Señor que se puede, además de lo espiritual, aplicar a todos nosotros en la vida práctica? Porque el Señor, la vida en Cristo no es una vida nada más de vivir en las nubes, es una vida diaria práctica que nosotros andamos con Cristo y hacemos una vida normal aquí en la tierra, en lo natural. Cómo Jesús caminó en la tierra, qué Jesús le enseñó a sus discípulos, eran vivencias prácticas que a la vez nos las dejó plasmadas en su palabra para nosotros como creyentes practicarlas en nuestras vidas. Sí, tenemos una relación espiritual con Él y tenemos una vida en el Espíritu, pero también tenemos una vida práctica. ¿Qué cosas aprendiste tú que nos puedas decir en este momento
para ir cerrando esto que está maravilloso. Si fuera por mí seguimos, pero mi batería se me está acabando. Amén, amén. Mira, Gisela, una de las cosas que yo he aprendido, ¿verdad? Ya caminando con Cristo, es a discernir, a saber lo bueno y lo malo, lo agradable y lo no desagradable. Amén. Aprendí a llevar la carga con tal de que haya paz en algunos lugares. Y lo más importante que yo aprendí que no sabía y que fue Dios quien me enseñó fue amar al prójimo. Amén. Yo pensé que amar al prójimo era que somos panas y que tú me llamas y yo llego a tu casa y ya te acompaño y somos amigos y salimos y no, eso es amor. No. Aprendí a amar al que no me ama. Aprendí a amar al que yo le caigo mal, sin sentido alguno. Aprendí, Gisela, el amor de verdad, que si amáramos como Dios dice en su palabra, ama a tu enemigo, Gisela, no hubiera guerra en el mundo, no hubiera problema en el mundo. Y yo aprendí eso de Dios, aprendí a amar. Y por el hecho de yo poder amar a otra persona, soy más tolerante a cosas que me hacen o que me dicen porque te amo. Aprendí de que no peleo con carne ni sangre, Amén, sino contra aquello que se oculta detrás de esa persona. Sí, Señor. Porque hay personas que te llaman y te ofenden y tú dices, pero razonando, ¿por qué tú me ofendes? No hay ninguna razón. Entonces es algo que está detrás, operando, que quiero ofenderme. Por eso yo no me la voy a ¿cómo se dice? Como a molestar contigo como persona, sino contra aquello que está operando en ti. Entonces, como he aprendido ese discernimiento, puedo amar más y puedo ayudar más, porque hay personas que te van a ofender y te van a criticar por lo que sea, por cualquier sencillez y lo que sea. Pero si tú llegas a amarlo y tú le empiezas a mostrar el amor de Dios, aún siendo ellos necios contigo, ellos se rinden. Al final ellos dicen, tú sabes que hay algo en ti que yo quiero saber qué es lo que está pasando. ¿Tú entiendes? Entonces, una de las cosas que para mí la más importante fue poder amar. Poder amar, eso fue lo que cambió mi vida. Entender lo que es el amor de Dios. Amén. Entender que Dios nos ama aún siendo imperfectos, porque soy cristiano, tengo 15 años en el evangelio, pero eso no me hace perfecto ni me hace un santo. Tú sabes, yo me sigo molestando, a veces he hecho mi pleitecito con mi esposa, pero en el amor de Cristo me arreglamos de nuevo. En el amor de Cristo el problema no dura más de 5 minutos. Una discusión con mi esposa dura un momento, no dura un día, dura un momento. Porque un mal momento no me va a dañar un día completo. Exacto. Entonces, eso ha sido gracias por el amor de Dios que Él depositó en mi vida. Gloria a Dios. Y las personas que están oyendo este podcast o que van a oír este podcast en el futuro, entiendan algo. Hay un Dios real en el cielo, se llama Jesucristo, que vino aquí a la tierra a morir por nosotros, que te ama, que te está esperando a ti, que te ama y quiere estar contigo y quiere conocerte y quiere que tú lo conozcas a Él. Y de verdad yo le digo, denle una oportunidad como se la di yo, que yo fui con mi arrogancia y aquí yo estoy, dime qué es lo que tú vas a hacer. Y tú verás la diferencia, porque Él quiere eso, Él quiere que tú le abras el corazón sincero y que tú le permitas obrar en tu vida. Gloria a Dios. Hay un pasaje bíblico que dice en Isaías 9, versículo 2, dice, el pueblo, y esto se refiere a nosotros, los que no conocíamos al Señor, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Ese eres tú, Francisco, esa soy yo. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, porque acuérdense que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Dice, a los que andaban en sombra de muerte, en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido. Una vez que llegamos a la luz admirable de Cristo, miren, podemos ver a leguas cuando el enemigo se acerca a tratar de atacar las acechanzas, tratar de distorsionar y hacer la maldad que siempre él quiere hacer.
En Lucas, quiero dejarlos con estos textos bíblicos. En Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas. O sea, el Señor viene a dar luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Vuelve y lo repite, es sombra de muerte lo que hay allá afuera, señores. Si el Señor quiere abrirte los ojos para que salgas de ahí. En Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esos son los que han venido al Señor. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, otra vez lo repite, sombra de muerte, una luz les resplandeció. Cuando tú abres tu corazón al Señor, esa sombra de muerte que han dado contigo por tantos años, torturando tus emociones, torturando tu cuerpo físico, torturándote día a día, diciéndote quítate la vida, no vale la pena vivir. Esa sombra de muerte es el enemigo que quiere deshacerse de ti, porque sabe que si tú abres tu corazón a Jesucristo, la gran luz que es Cristo Jesús resplandecerá en ti. Aleluya. Y creo que hay otro por aquí para cerrar. Perdón, déjame ver, se me escapó. Ajá. En Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros, ya viniendo al Señor, ya siendo hijos de Dios, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies. Esto es lo que estamos haciendo tú y yo, Francisco, ahora. Una vez que ya estamos en el reino del Señor, en el bando bueno, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Eso es el poder maravilloso que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hace en todo aquel que entrega su vida al Señor Jesús. Esto que te estamos hablando en este momento, amigo que me escucha, no es una fantasía, es una realidad. Vinimos, Francisco y yo, vinimos de las tinieblas a la luz. Y te estamos hablando lo que dejamos allá atrás y lo que estamos experimentando hoy. Yo desde que me reconcilié con el Señor ya son 27 años y no he vuelto atrás. No he vuelto atrás, no me hace falta, no lo extraño, más bien me da dolor, como dice Francisco, me da dolor ver personas que siguen en ese lado oscuro. Me da dolor ver personas que, conociendo la verdad de Cristo, porque muchos se han apartado y se quedan allá atrás, se quedan atrapados, se quedan atados, no quieran venir de vuelta a la casa del Padre como el hijo pródigo, cuando se fue de la casa del Padre porque quiso hacer lo que le dio la gana, mas sin embargo el Padre siempre lo esperó. El Padre nunca los rechazó. El Padre nunca cerró sus puertas para aquellos que se fueron. Y quizás en este momento el Señor te está hablando a ti que me escuchas, que fuiste creyente, que estuviste en la casa del Padre y hoy estás deambulando y dándote la gran fiesta y dándote tus gozos temporeros allá en ese mundo de tinieblas. El Señor te está llamando en esta hora porque el tiempo está cerca, se acaba, el reloj ya está llegando a su final. Y yo quiero que Francisco, en esta hora, para que cerremos este podcast glorioso que el Señor nos ha permitido tener. Y esto ha sido un podcast para desmantelar la mentira de Satanás a todos aquellos que están allá afuera atados con vendas en sus ojos. Te estamos hablando una verdad. Te estamos diciendo lo que hay allá afuera. Allá afuera no hay nada bueno, no hay nada que nos traiga beneficios, sino nos trae es camino de muerte eterna. Así que
para ti que estás escuchando todo esto. Y Francisco, una de las cosas para cerrar, porque ya de verdad tenemos que cerrar, qué cosas maravillosas, porque yo sé que tú has tenido testimonios dentro de las vivencias del Señor, pero han habido, ya tú comentaste que hubo liberación en tu vida, pero también hay un testimonio que cuando yo a comienzos que te conocí, que fue en la casa del pastor, me recuerdo bien que tuvimos un culto, cuando ellos daban culto en su casa, tú tuviste una experiencia de sanidad, y yo recuerdo muy bien ese día en esa casa del pastor, tú estabas teniendo ciertos problemas de salud. Si quieres comentar brevemente de esa sanidad que hubo en tu cuerpo, que el Señor te habló en ese día, que te sanó. Amén, amén, claro que sí, Gisela. Recuerdo que yo estaba teniendo un problema de sangrado intestinal. Uh-huh. Yo cada vez que iba al baño sangraba y sangraba mucho, 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 mucho. Y era por el estrés, porque yo era una persona muy controladora con todo. Me gustaba mucho las cosas a la perfección, y si las cosas no salían como yo quería, yo me volvía loco. Entonces, ¿qué pasó? Ese nivel de estrés que me producía la perfección me produjo una condición que se llama colitis ulcerativa o colitis nerviosa. Uh-huh. Por el estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que la pérdida de sangre me tenía muy débil y la cosa se volvió crónica. Yo fui al hospital, me hicieron una colonoscopía, me chequearon y me dijeron: Francisco, mira, ¿cómo está la cosa? Tenemos que hacerte una cirugía, que hay que cortarte el colon y ponerte un sistema de tubería nuevo. Eso fue lo que me dijeron a mí. Yo tenía 20 años cuando eso, era un jovencito. Y entonces yo entré en pánico. Uh-huh. Yo entré en pánico, no sabía qué hacer, una cirugía, yo no tenía ni seguro médico, ya tú sabes. Uh-huh. La cosa estaba terrible. Entonces, eso fue un martes. El miércoles eran los estudios bíblicos en la casa del pastor. Nadie sabía por lo que yo estaba pasando, nadie sabía nada. Yo no le había contado eso a nadie. Pues, ¿qué pasa? Que ese miércoles yo voy a la casa del pastor y empiezan a cantar una canción, creo que es en el Salmo 95, no recuerdo bien ahora mismo cuál es, o el 75, que dice: ven y adoremos al Señor y postrémonos ante su presencia. Uh-huh. Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas en su mano. Uh-huh. Y como están cantando esta canción, yo digo, pero si yo soy del pueblo de su prado y una oveja en su mano, si yo soy una oveja en su mano, ¿por qué un doctor me dice a mí que yo me voy a morir? Porque la palabra del doctor fue: si no te operamos te mueres. Uh-huh. Eso fue lo que él me dijo. Eso fue lo que me entró en pánico. Uh-huh. Bueno, que mi hermano Yomar estaba ahí conmigo ese día, y mi hermano se supone que tenía que manejar el vehículo por mí, porque a mí me habían anestesiado y no me dejaban manejar. Pues mi hermano, cuando le dijeron eso, él se desmayó, él casi se desmaya de la impresión tan fuerte. Entonces, ese miércoles llegamos a la casa del pastor, están cantando: ven y adoremos al Señor, somos el pueblo de su prado, oveja en su mano, oveja en su mano. Yo decía, pero yo soy una oveja en la mano de Dios, yo soy una oveja en su mano, y yo no me voy a morir hasta que Dios no me diga a mí que yo me voy a morir. Y será, pues cuando yo estoy repitiendo eso, que yo no me voy a morir hasta que Dios me diga a mí que yo me voy a morir, yo empecé a sentir una electricidad, algo que estaba como encendiéndose en mi estómago, como una corriente que yo me tuve que mover de donde estábamos congregados a la otra sala, uh-huh, porque yo iba a explotar. Y cuando yo llego a esa sala, yo empiezo a orar y empiezo a sentir una corriente por el cuerpo completo, como que uno le mete un dedo a un outlet de eso de electricidad. Uh-huh. Esa corriente que bueno, yo sentí eso en el cuerpo completo. Y cuando se acaba la alabanza, yo me levanto y yo vuelvo a la sala. Y yo ahí fue que yo comenté lo que me había pasado. Y yo dije, Dios me sanó, Dios me acabó de sanar ahora mismo de este problema de colitis que yo tenía. Gloria a Dios. Efectivamente, Gisela, yo vuelvo al médico porque el sangrado paró, yo vuelvo al médico, me hacen una colonoscopía de nuevo, todo el sistema de esa, ¿cómo se dice? El colon completo sellado. Gloria. Y solamente se veía como donde estaban las laceraciones, donde estaban
donde yo sangraba, se veía como que había un parcho puesto ahí. Wow. Y el médico me dice a mí, Francisco, mira, yo no sé qué decirte, porque se nota que ahí estaba las laceraciones por lo que tú sangrabas, pero ya no están. Gloria a Y yo le Dios. dije, doctor, tranquilo, que yo tengo mi médico. Entonces él se dio cuenta que yo era cristiano ahí, como que, sí, está bien, tú sabes. Sí, está bien, que sí, yo qué. Pero hay que seguir chequeando. Y yo, sí, no hay problema. Pero Dios fue glorioso lo que Dios hizo Gloria a conmigo. Dios. Esas son Dios me usa como conejillo de India, pero yo soy feliz con eso. Porque es esos son que los testimonios que yo comparto después. amén. Esas son las cosas maravillosas que hace nuestro Señor Jesucristo. Una vez que entramos al bando del reino de los cielos, Él se encarga de tu liberación, de tu sanidad, de tu provisión, Amén. de todo, todo. No tienes por qué temer. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. Pero eso a veces uno quiere metérsele por dentro del corazón a la gente y en la mente y sacudirlos. Entiende que en Cristo Jesús es que está la solución, es que está la sanidad interior. Todo lo que te hicieron en tu pasado, esos corazones que tienen heridas abiertas, que aún sangra, el Señor Jesús te está diciendo, entrégame tu corazón y yo te pongo el mío. O sea, Él hace como un trasplante de corazón. Él te hace una vida nueva. Simplemente dale la oportunidad. Dale la oportunidad al Señor Jesús y no te arrepentirás. Dios bendiga este hermano siervo Francisco por este momento que nos ha prestado para traer esta charla a todos aquellos que están escuchando. Y quiero que Francisco, para que cierres, hagas un llamado y una oración y así cerramos este podcast. Amén, claro que sí. Hermanos que están escuchando este podcast, que en cualquier lugar donde tú estés, cualquier lugar, no importa si tú estás en un hospital, estás en tu casa, el trabajo, y ese es el tiempo que tienes para escucharlo, aún en tu pensamiento, en tu corazón, no tienes ni siquiera que alzar tu voz. Tú puedes dejar a Cristo entrar a tu corazón. Amén. Tú puedes permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. Solamente pídeselo, Señor. Ya no puedo más con la vida que estoy llevando, ya no puedo más con estas cargas, ya no puedo más con la depresión, ya no puedo más con el dolor de una enfermedad. Yo te entrego todo a ti. Yo te pido perdón y yo te pido que entres a mi vida y que me transformes y que me ayudes y úsame como ejemplo, así como tú hiciste con Francisco que lo sanaste, sáname a mí, así como tú hiciste con Francisco que lo liberaste de esa depresión y de esos demonios, libérame a mí, porque Dios usa a sus hijos como instrumento para otro, para testimonio de otro. Yo no me glorío de las cosas que yo hice en el pasado, yo me glorío de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y que Dios hace a través de mí con otras personas. De eso yo me alegro. Ese es el testimonio. El testimonio más grande es que yo he permanecido con Cristo aún después de muchas adversidades y problemas. Y eso es lo que yo te incito y te motivo a ti. Busca a Cristo. Él es la solución de todos tus problemas. Amén. Puede que sea instantáneo, como que puede que sea paulatino, paso por paso, para ir limpiándote, para que tú lo puedas conocer despacio, pero dale la oportunidad a Cristo a que entre en tu corazón. Sí, Señor. Así que si me permiten orar por usted en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, Señor, a orar por cada una de las personas que están escuchando esta transmisión ahora, Señor. Yo te pido que tú toques sus corazones, Señor, como tú tocaste el mío, que tú moldees su vida, Señor, como tú estás moldeando la mía, que tú le hables a ellos como tú me hablabas a mí, Señor, que puedan escuchar tu voz, que puedan sentir tu amor y tu abrazo, Señor, en este momento, que ellos están sintiendo solos, se están sintiendo desesperados, Señor, sí, y no saben qué hacer, que sepan que tú eres su ayudador, que sepan que tú estás ahí en este momento, Señor, con ellos, abrazándolos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en cada persona que escuche este audio, Dios mío, entre la salvación, llegue la salvación a cada uno de ellos y que tu paz sea la muestra de que tú estás con ellos.
Que tu paz sea, Señor, el sello de que tú has escuchado, Señor, a cada una de las personas que están aquí escuchando esto, Padre mío. Yo bendigo a Gisela, Señor, por lo que está haciendo, por su trabajo, dando a conocer tu voz, Señor. Voz en el desierto que clama, Señor, que viene un Salvador, Padre mío. Esto es lo que hacemos, Señor, anunciar las buenas nuevas, Señor. Yo bendigo a Gisela y su familia, Señor, para que tú los guardes para siempre, Señor. Y bendigo cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Francisco. Te bendigo igualmente. Nos veremos esta noche, obviamente, en la congregación y seguimos adorando el nombre del Señor por sus grandezas, por sus proezas, por darnos esa libertad que disfrutamos hoy día de tener a un Dios poderoso en nuestro ser. Amigo que me escucha, pasa adelante este podcast a todos los que puedas, porque este mensaje todos los tienen que escuchar. Hay salvación para tu vida si le abres tu corazón al Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.